el Señor hace en cada uno y también lo que el Señor quiere hacer hoy, porque Él quiere hacer cosas hoy. De pie leemos Jueces 16, desde el versículo 20 al 22. Dice de la siguiente manera: y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra, la alabanza, la adoración. Toma posesión de este recinto, que nada ni nadie interrumpa el mensaje, que todo espíritu y pensamiento inadecuado, contrario a tu palabra, Señor, salga de este lugar, que todos los corazones y las mentes se abran y se concentren a tu palabra, aún la de los niños que tienen el Espíritu de Dios. Señor amado, honra en gran manera y bendice la fe de tu pueblo, haciendo la obra sobre nosotros, dándole crecimiento a esta iglesia, santidad y madurez. Te pido que me uses para predicar tu palabra ahora y que ella sea de bendición y edifique el cuerpo de Cristo en esta hora. Unge mis labios, corazón y mente, y también el oído y el corazón del pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y que Dios bendiga de grande manera la concurrencia que estamos teniendo los jueves. Yo pensé el otro día que era porque estaba la hermana, pero no. Es porque quieren agradar y servir al Señor. El título está ahí: la debacle espiritual. Hermanos, en ocasiones se ha dicho, a mí me han dicho, que no pueden creer como tal pastor o ministro, pasado unos cuantos años, no está más en las filas de Cristo. Si nosotros miramos la palabra de Dios, si usted hubiera vivido en los tiempos de Salomón, cuando la sabiduría de Salomón asombraba la tierra, cuando la lealtad de Salomón hizo que Dios le diera todo lo que puede desear un hombre, vació los cielos el Señor para bendecirlo en todas las áreas de la vida, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo familiar, en lo económico, en la descendencia, en hijos, porque realmente era tan sublime el siervo de Dios que el Señor se agradaba hasta de sus oraciones. Si a alguien le contaran y le hubieran contado, y quizá, y creo que pasó eso, decir que alguien preguntara por el rey Salomón y alguien le diga: está adorando ídolos, que son los dioses de sus concubinas, ¿cuántos de ellos no lo pudieran creer? Amén. ¿Usted conoce la historia de Salomón? ¿Quién le iba a decir a alguien que viera los primeros 5 años del reinado de Salomón que iba a terminar de la manera que terminó? Cuando a alguien le dijeron ¿por qué pasa lo que está pasando en Israel? Es porque el rey David mató a espada a uno de sus soldados más fieles para tomar su mujer. Primero quiso tapar su pecado, y como el Señor lo descubrió, entonces ahora mandó matar a Urías con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué está diciendo el rey David? El rey David, el que tiene compasión hasta de la oveja más pobre de todo Israel. ¿Quién conoció el rey David en sus primeros años de reinado? Cuando era un muchacho, cuando mató a Goliat y fue reconocido por toda la iglesia. Saúl mató a sus 1000, más David a sus 10.000. Nadie le dijo a las doncellas de Jerusalén que cantaran esto, sino que le salió el cántico del corazón. ¿Usted me está hablando del rey David que hizo eso?
No lo puedo creer. ¿Cuántos no lo pueden creer? Que Dios nos guarda, hermanos. Porque en la vida espiritual, la vida cristiana, podemos ver un gran siervo de Dios, una gran sierva, un hombre, una mujer muy santo o muy santa, muy bíblico, muy de Dios, muy espiritual. A mí me ha pasado dar la noticia de que alguien no está congregándose más, o escuchar a alguien que dice que alguien no se congrega más, y otra persona que viene de lejos porque vive en otro país o algo así, abre los ojos grandes y dice: la hermana fulana. No lo puedo creer. A ustedes quizá les pasó también. Pasa, hermanos. Porque cuando usted está en la presencia de Dios en su mayor exponente, cuando usted está en gloria, en momentos de victoria, donde su éxtasis espiritual está a un grado muy elevado, y está orando y Dios contesta y da frutos en su ministerio, y lo que pide Dios se lo da, y está con una vida prosperada por Dios. Hermano, usted no tiene ninguna patente sacada ni ningún documento firmado de que va a ser así todos los días de su vida. Usted se tiene que cuidar de no caer espiritualmente. Dice la palabra de Dios: el que esté firme. Oh, cómo sabe la palabra de Dios, y eso me ayuda. Mire que no caiga. y los que suben en escaleras, hoy estuve con un pintor y hablábamos algo así de esto. Si usted se cae del piso nomás, el golpe es uno. Si está en el último escalón de la escalera es otro. Y si está pintando una pared a los 3 pisos, el golpe es otro. Así que hay que tener cuidado, hermanos. Vamos al punto número 1. La rutina o la distracción. Rutina o distracción. Hay 2 puntos nomás que voy a tocar en este mensaje. Uno es este: ¿por qué caen los siervos de Dios? ¿Por qué aquella familia tan apostólica, tan ungida, llena de la gracia de Dios, aquel hermano, aquella hermana, tan prósperos en el camino, sus hijos ninguno sirvió a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué aquel pastor, aquel hermano, aquel predicador, aquel conferencista que lo veíamos, qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no lo vemos más? Hermanos amados, porque hay en un momento llega un cambio, hermanos amados, en el sentimiento de nuestro corazón con las cosas de Dios. Y ocurre, hermanos amados, que la vida cristiana se forma una rutina. Que Dios bendiga a los músicos y a los que han estado por primera vez aquí arriba hoy. Se notaba ayer en el ensayo el gozo que irradiaban ensayando, y todos querían hacer algo, y el hermano pedía un papel, iban 3 hermanas a alcanzárselo, y había como eso, hermanos amados, del gozo de servir a Dios no se transforma en una rutina que hay que ir a hacerlo. Si usted viene a abrir la puerta del templo, a acomodar los bancos, a limpiar el templo, gócese de hacerlo. Porque cuando hay, hermanos amados, retos en la vida, cuando hay dolor y hay sufrimiento, y hay problemas espirituales o familiares, o tenemos que orar al Señor porque estamos llorando por alguna área, nos ponemos a orar y entramos en comunicación con Dios. Y si hay una traba, un pecado, un error, le pedimos perdón a Dios porque necesitamos a Dios. Acá no está de que hace calor o de hace frío. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien que tuviese la mala racha de tener algo feo en su cuerpo y que el médico le diagnostique hoy, usted no va a decir: no, mira, no vaya al culto hoy porque está lloviendo. Tengo que ir al culto porque tengo esto en el hígado. Y hay que ir o ir. Me quedo sin trabajo mañana, me dije, tengo que ir.
Mi hijo dice que tiene algo feo, hay que ir, hay que doblar la rodilla. Cuando yo tenía a mi hija en el hospital, no pensaba, mi hija me decía, papá, yo me corro para acá, vos te acostás en la cama, no duermas más sentado, la cama es ancha, y era de mimosa, ¿verdad? Que quería que estuviera con ella. Ustedes pensaban que yo me estaba pensando en dormir. Yo estaba pensando en las cosas que iba a decirle a Dios en la oración cuando todo el hospital se durmiera. Y estaba raspando allá adentro, en la borra de mi corazón, si me quedó algo de no arrepentirme delante de Dios. La hermana dio testimonio y dice, pasamos lucha y prueba. Acá lo teníamos al pastor que corría siempre, los hermanos que corrían siempre, pero llega un momento en donde estamos en el desierto y ahí no hay paredes, ahí, hermanos amados, no hay músico. Ahí no hay alguien que viene y te saca adelante. Ahí tú tienes que revolver lo que te quedó adentro de la predicación y de la enseñanza y decir, ahora llegó el momento que yo voy a doblar mis rodillas y me voy a encontrar con Dios, y es yo y Dios, no hay otra. No hay otra, hermano. Y ahí estaba mi hija con los nervios de irse a otra ciudad y salir del calor de la casa paternal. Y la miro a los ojos un día de estos atrás y le digo, bueno, mi hija, su padre le enseñó que hay un Dios. Y un Dios misericordioso, un Dios generoso, un Dios que cuando doblamos nuestra rodilla le podemos invocar. El hombre que leímos, Sansón, hermanos, entró en una declive espiritual tan grande, en una rutina de primeramente era nazareo de Dios y tenía todo el día con Dios y honraba a Dios y servía a Dios y el Espíritu de Dios venía sobre él y guardaba el pacto con Dios y Dios era con él y venían 1000 filisteos y el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y los hacía cenizas a los 1000 y montones de filisteos. Todavía componía coritos diciendo un montón, otro montón, otro montón. Y venía un león, hermano, cuando él iba alineado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, que ni sus padres lo entendían, pero que él estaba en la voluntad de Dios. Predicamos de esto hace unos cultos atrás. Se le atravesó un león, porque cuando uno se alinea en la voluntad de Dios se le va a atravesar un león. Pero se le va a atravesar nomás, porque el que tiene el Espíritu de Dios va a poder vencer a ese león y va a seguir la ruta de la voluntad de Dios rumbo al propósito de Dios con él. Y lo despedazó Sansón porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después se comienza a hacer rutina. Y después comenzamos, hermanos, a ir a lugares donde Dios no nos mandó. Y se enamora ya no de una filistea que estaba en la voluntad de Dios, sino una que le gustó. Porque ya no se enamoró de aquella mujer de Timnat que era de parte de Jehová. Ahora le tomó el gustito a las cosas de la carne. Y volvió a entrar con una mujer filistea que fue para su ruina. Porque ahí, hermanos amados, cuando alguien se enamora tanto perdidamente de algo de este mundo, como que pasa por arriba de las cosas de Dios. Y sí hay que ir a la iglesia, y sí hay que hacer las cosas bien, y sí hay que, pero ya como que se pierde el gozo. Y entra la rutina. Cuando vengan filisteos contra mí los tengo que matar porque Dios me llamó para esto. Pero ya no me gozo como eso. Me gozo en aquello otro. En aquello que pero no tiene nada de malo enamorarse. Hermano, hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero son lo que te van encaminando rumbo a romper el pacto con Dios. Y la excusa de esto no tiene nada de malo. Por una vez que no venga no pasa nada. Una vez que no ore no pasa nada. No ayuno porque Dios sabe todas las cosas. Y esas excusas, hermano, son como Dalila. No tiene nada de malo. Es natural. Alabado sea el nombre del Señor. Y la rutina, hermano, hace que uno empiece a enceguecerse espiritualmente.
No podemos predicar a Cristo por rutina. No podemos, hermanos amados, venir al culto por rutina. No podemos alabar a Dios y estar en el ministerio de alabanza por rutina. Venir a la oración porque el pastor dijo, y toda mi familia va, entonces yo voy también. Orar a Dios por rutina. Hermanos amados, cuando usted ore, cuando usted ayune, cuando usted cante, cuando venga a la iglesia, cuando le hable a las almas de Cristo, gócese en el Señor, porque el Señor está con usted. No está cualquiera con usted. Para alabar a Dios hay que estar vivo, hermanos. Tú tienes una relación con Cristo. Hermano, lo mejor que hay es servir al Señor. No por rutina, por el gozo del corazón de Cristo. Por el gozo del corazón de la relación. Porque estamos sirviendo al reino de Dios. Cuando se atraviesa la prueba, la lucha y la necesidad, Jesucristo vive en usted. Usted no le sirvió a Dios por rutina, sino que le sirvió a Dios por una relación viva. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que tener cuidado de la declive espiritual. La rutina, hermano, trae distracción a nuestras vidas. Y se distraen los hijos de Dios. Viene esta mujer y le pregunta cuál era el secreto de su gran fuerza. Y él le contesta que era un pacto con Dios, que no lo podía revelar, en fin. Pero le dice, si me atan con cuerdas así, luego ella lo hace, hermanos. Y Sansón se ríe. Hermano, usted no se da cuenta. Alguien mínimamente con los ojos abiertos se tiene que dar cuenta que esa mujer no le sirve, que lo está queriendo hacer caer. ¿Por qué me ataste con las cuerdas si yo te dije que se iba mi fuerza si lo hacían? Era un chiste. Se salió, se rió, pero él no entró en conocimiento que ese camino lo iba a sacar del pacto con Dios. Luego le dice otra esquivada. Dice, si me atan con mimbres verdes que no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y Dalila lo hace. Y el siervo de Dios, el que tenía el pacto con Dios, el nazareo de Dios, el apartado para Dios, desde el día en que su madre lo concibió en el vientre, estaba apartado para Dios. No se da cuenta que ese camino te va a sacar de la iglesia. Tú tienes que darte cuenta si esas amistades te sirven. Tú te tienes que dar cuenta si esa persona que va a tu casa es realmente de bendición. Tú te tienes que dar cuenta si estás con la mitad de la oración que tenías el año pasado a esta altura del partido. Tú te tienes que dar cuenta si estás sintiendo el gozo del Señor en cada culto. Tú te tienes que dar cuenta si estás tomando los dones que Dios te dio y estás explotando el ministerio al cual Dios te llamó. Tú tienes que abrir los ojos. Te tienes que dar cuenta si estás más rezongón, más gritón. Si las malas palabras que eliminaste cuando te convertiste te empezaron a salir otra vez como nada. Bueno, está, pero es que me hizo enojar. ¿Qué quieren que haga? Y estás poniendo excusas para tapar el pecado. Tú te tienes que dar cuenta, hermano. Y le dice otra vez y por tercera vez, si me atan las trenzas con alguna estaca, entonces me debilitaré. Y lo hace Dalila. Hermano, Sansón, tenés que irte de ese lugar. Tenés que dejar esa relación, Sansón. Como David, hermano, cuando él estaba en su gloria antes de ser rey, dice la palabra de Dios que ya le iba perdonando a Saúl 2 veces la vida. Que Saúl lo quería matar y acorralaba a David. Y dice que por milagro Dios lo salvaba. Y nuevamente ocurre que con gran ejército Saúl persigue a David y lo va otra vez a matar. Y Dios lo ayuda otra vez a David. ¿Y qué dice David?
pensó con sabiduría. David dice, va a llegar el momento que un día me va a terminar matando nomás. Me voy de acá, me huyo, porque este va a terminar con mi vida. Dios me ayudó una vez, me ayudó 2 veces, bárbaro, pero hay que leer, hermanos amados, hay que tener tacto espiritual. Porque la rutina y la distracción, hermano, llevan a lugares peligrosos. Dice la palabra de Dios que esta mujer comenzó a afligirlo con sus palabras y lo redujo. Lo redujo. Las palabras enviadas por Satanás reducen a los hijos de Dios que tienen las promesas de Jesucristo de tener victoria en todas las batallas que peleen. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. No precisa tomar las armas de este mundo. Cuando Sansón estaba en su gloria, dice la palabra de Dios que mató a 1000 filisteos, que mató a un león sin tener nada en la mano. En una oportunidad tuvo una quijada de asno, pero es parte de Dios, porque con una quijada de asno no se puede matar a 1000 soldados que están con un casco de bronce en la cabeza. Aleluya. Porque precisa solo el Espíritu de Dios usted para tener la victoria. Sin tener nada en la mano. El Espíritu de Dios vino sobre él y mató 1000 filisteos. Solo usted precisa el Espíritu de Dios. El Espíritu de poder, sabiduría y santidad. Dice la Escritura, hermanos, que cuando por última vez le corta las 7 trenzas de su cabeza, pierde sus fuerzas. Fíjense en lo que dicen, lo que leímos, hermanos. Fíjense, estudien. Dice que cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos contra ti, despertó de su sueño. ¿Y qué dijo Sansón? Esta vez me escaparé como cualquiera de las otras. 1000 filisteos mataste una vez, ahora no podés con 2 filisteos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había retirado de Sansón. Por eso. Y dice la palabra que él dice eso, me voy a salir como las otras veces. Pero él, Sansón, no sabía, no se había dado cuenta que estaba perdiendo día tras día el Espíritu de Dios. No se dio cuenta que Jehová se había retirado de él. Y a veces, hermanos, los hijos de Dios no se dan cuenta que el Espíritu de Dios se está retirando de ellos. Usted se acuerda el día que recibió el Espíritu Santo. Se acuerda el día que habló en lenguas que no podía parar. Se acuerda de aquel retiro en donde el Señor lo bendijo y no se puede olvidar de aquel altar. Usted se acuerda cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted. Pero no nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios empieza a ir de nosotros. No hay que estar dormido. Sansón estaba dormido. Estaba dormido en los brazos del diablo. En un lugar donde él se metió. Y donde él no habrá orado Sansón. Hermano, en la oración el Señor habla a los corazones. Usted se da cuenta de cosas. Usted recibe la guía de Dios. Usted siente. Es sentido de hacer esto. Es sentido de ir a tal lugar. Es sentido de hablarle a alguien. Es sentido de dejar a alguien un tiempo. Y qué bueno, porque Dios está guiando. Y sin la guía de Dios no podemos hacer nada. Vamos a hacer todo mal, todo fuera de tiempo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y eso viene con oración. Viene con humillación a los pies del Señor. Eso viene cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando somos nazareos de Dios. Cuando no andamos en camino y con compañía que no sirven. Porque no vamos a buscar a Dios. Porque vamos a orar. Sansón ni oró esos días que estuvo con Dalila, hermano.
Porque si hubiera orado, el Espíritu de Dios le hubiera refrescado, le hubiera renovado el temor de Dios. Le hubiera abierto los ojos, le hubiera dado sabiduría. Cuando uno está firme en la oración, firme en la relación con Dios, Dios da sabiduría. Dios abre puertas, Dios alerta de cosas. Dios hace sentir un olor feo con tal cosa, con tal lugar, con tal familia. Y nos guía el Señor, hermano. Hay que decirle algo a alguien, hay que decirlo ahora. Hoy le dije a un par de familias apostólicas, el tiempo de volver es ahora. Mire este niño sabe orar. No sabe orar. ¿Y sabe algo de Dios? Lo vi cuando se levantaba, fue derecho a la televisión. Derecho a esto y a la casa de los amigos y el PlayStation y esto y lo otro, y de Jesucristo. ¿Sabe algo este? Le empecé a hablar de Jesucristo al niño. Le digo, vamos a orar. Yo me voy a ir, vamos a orar acá. Tu mamá está trayendo el bebé. No quiero orar, no me gusta, me aburre. Le digo, hermano, usted tiene que volver a la iglesia ahora. Porque ahora está todo bien, tienen trabajo, tienen salud, tienen todo. Sí, tenemos que volver. Cuando el niño esté en la droga va a ser demasiado tarde. Tiene 14 años, nunca aprendió nada de Dios, no se habló de Dios. No estuvo Dios en esta casa. A otro le digo, hermano, tienen que volver ahora. Primero se tienen que recuperar, después tienen que volver a las cosas de Dios cuando lo sientan. Por ahora vayan. Después tiene que empezar a llevar su familia nuevamente. Y después tiene que explotar esos preciosos talentos que Dios le ha dado. Porque si no, el Señor va a venir y le va a decir, ¿dónde está tu don? ¿Dónde está tu talento que te di? Lo enterré. Está enterrado en las cosas de este mundo. Precioso evangelista. Y nunca ganaste a nadie para Cristo porque estabas ahí y sabías que un día tenías que volver. Hermanos amados, tenga cuidado de la rutina. Tenga cuidado, la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Usted tenga también cuidado de usted mismo y de la rutina. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Cuando abra la puerta, gócese en el Señor. Cuando limpie, alabe a Dios porque está sirviéndole a Cristo. No está barriendo porque está mugriento, está sirviendo a Cristo. Cuando evangelice, está llevando su salvación a los perdidos. Cuando venga a orar, gócese porque está hablando con Dios. Cuando está en este culto de la predicación, gócese porque está escuchando la palabra de Dios y a Dios. Cuando contemple lo que Dios le ha dado, gócese porque lo recibió de Dios. Porque usted no es una persona cualquiera. Usted es alguien especial, sobrenatural. Tiene el poder de Dios tan solo por una oración. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Punto número 2. El gozo. La felicidad. Hermanos, vamos a leer un par de escrituras ahí. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios es deliciosa. ¿Sabe lo que es la delicia usted? A ver las madres y las abuelas cuando hacen un postre. ¿Cómo estuvo? Estuvo lindo. ¿Te gustó? Sí, no, estaba rico y ni comió. ¿Cómo estuvo ese guiso? Y no, sí, está. Como diciendo, vine a la 1 del trabajo, tenía que comer lo que había, tenía que comer. Ahora cuando alguien le dice, dame, hay más, da otro plato y segundo plato y tal, es una delicia. Y ahí la hermana, ay, no es para tanto, y a ella le gusta que le digan eso, pero se hace, ¿verdad? Una delicia. Una cosa es algo que a usted le guste, otra cosa es algo que usted lo agarra porque lo precisa, como hacemos con la palabra de Dios muchas veces. Otra cosa es cuando para usted la palabra de Dios
es una delicia. Es deliciosa la palabra. Es hermosa la palabra. Dice la Biblia que el varón bienaventurado, la palabra de Dios a él es una delicia, y en su palabra, en su ley, medita de día y de noche. Ese va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque Dios está con él. La gracia de Dios está con él. Va al trabajo y Dios lo pone en gracia delante de todos. Se le abren puertas. Tiene problemas de salud y pone en oración, y Dios derrama su gracia y sana. Y ora por los demás, y los demás también sanan, porque Dios está con él. Porque todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre del Señor. Otro texto que quiero leer, otro salmo, otro versículo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Siempre hay gozo en la presencia de Dios. Cuando usted no se goza en el culto, es porque usted no entró en la presencia de Dios. Le predicamos el jueves pasado. Una cosa es venir, hermanos amados, al lugar del tabernáculo, y otra cosa es entrar en el lugar alto. Amén. Una cosa es venir a la iglesia rutinariamente. Hoy es domingo, hoy es jueves, hay culto. Hoy a las 9 de la mañana hay oración. Y hay que ensayar, y hay un Dios, y hay una Biblia, y están ahí las cosas, pero ya no tengo ganas de leer la Biblia. Vengo a la iglesia y no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no entró a su presencia. No acá, gracias a Dios, todos atienden, hasta los niños. Amén. Todos atienden acá. Pero realmente, hermanos amados, que yo he ido a lugares donde la gente está mirando cómo viene vestido la otra. Está mirando si la limpiadora dejó algo sin limpiar. Y donde pase eso, después vamos a tener temas para algunos días de la semana. Una en la casa, la otra y cosas así. Y después pasa, hermano, que Salomón idolatra a los dioses de las concubinas. Porque vino a la casa de Dios. Salomón construyó una casa para Dios. Y dijo, escribió largo y tendido Salomón, y dijo: a este lugar vendrán los enfermos y serán sanados. A este lugar verán los angustiados y serán sanados. A este lugar los que precisen tu ayuda, Señor, van a venir a orar y serán ayudados. Y después que terminó todo el trabajo y la relación con Dios, y dio fruto en su tiempo, y prosperó lo que hizo Salomón, entró en rutina y ya no se gozó más. Y capaz iba al templo, sí, y ofrecía el sacrificio, sí, y ofrecía el tabernáculo, sí, pero no se gozaba, porque no entraba en la presencia de Dios. Usted tiene que pasar al altar, pero entrar en su presencia. Usted tiene que estar escuchando la palabra ahora y estar en su presencia. Usted tiene que venir mañana a las 20 a orar acá y orar en la presencia de Dios. Mañana vaya a trabajar en la presencia de Dios. Cuando tenga luchas y pruebas, atraviéselas en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios da plenitud de gozo. Gozo completo, felicidad completa. La presencia de Dios es completamente indescriptible. La presencia de Dios es impresionante lo que nos puede dar. Ese gozo, hermanos amados, es la fortaleza de nuestra vida. Hermano, usted tiene que edificar su vida cristiana cada día.
edifique su casa. No solamente preocúpese en servir a Dios usted. No solamente preocúpese en agradar a Dios usted. Que los de su casa también sirvan a Dios y agraden a Dios. Alabado sea el Señor. Usted tiene un ministerio, gloria al Señor. Que su esposa también tenga un ministerio. Usted tiene ministerio, su esposa tiene ministerio. Que sus hijos tengan ministerio. A ver para dónde apunta mi hijo. ¿Va a ser guitarrista? ¿Va a ser ministro? Ella va a ser una horca de oración. Y cultívela. Y enséñelo a servir a Dios en la presencia de Dios. Con un Dios vivo que se mueve dentro de usted. Hermanos amados, a veces hay personas que me han dicho, me hubiera avisado, hermano, que no había nadie para hacer tal cosa. No, hermano, usted tiene que venir a la presencia de Dios. Cuando están acá, entonces delego. Usted haga este trabajo, usted haga aquel trabajo, usted el otro trabajo. No puede venir usted acá porque tiene que hacer un trabajo nada más. Usted tiene que querer venir para estar con Jesucristo. De ahí vamos a decir, hay que visitar a tal familia, hay que tocar la guitarra, hay que limpiar el templo, hay que venir mañana. Y pobre de aquel que diga, no por mí, no, para que no termine como Sansón. No vaya el jueves porque el pastor te hace trabajar el viernes. Paz de Cristo. ¿Y Jesucristo dónde quedó? Una cuenta matemática y una excusa, una salida, un dribbling ahí para zafarnos de no tener que venir a servir en la casa de Dios, hermano. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la gracia? Hermano, usted no tiene que estar esperando que otro haya para hacer allí, yo me deslindo. Es un honor que Dios lo haya llamado para hacer algo en la casa de Dios. Es un honor servirle a Él. Y después cantamos, al Señor yo le quiero servir. Mentira. A veces es verdad, a veces no es verdad. Paz de Cristo, hermanos. Hermano, estamos predicando la palabra de Dios. Es necesario predicar la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Hermanos, voy a parar el mensaje aquí. Si usted mira la palabra de Dios, todos los siervos de Dios que sirvieron a Dios con gozo, prosperaron y crecieron. Usted ve donde se armó rutina, donde se apagó el gozo, donde se distrajo. David ya no salió a la batalla cuando salen los reyes. Estaba aburrido David. Y como estamos aburridos y no agarramos la Biblia y no decimos vamos a orar, agarramos el control remoto que está fácil ahí y nos metemos en un lugar peligroso. Hay una Dalila ahí. Amén. Se llama Showmatch. Y el carnaval ahí. No es para saber la cultura. Ahí el hermano está mirando esa morena con plumas y sin ropa. No, pero es que un uruguayo tiene que saber la cultura. ¿Cómo es que le dicen? Es cultura nacional. Fue reconocido que ponen ahí, es fácil. Y ya pago. Hermanos, esas Dalilas hay que dejarlas. Porque el diablo dice eso, un poquito no hace nada. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y no lo dice el libro de Proverbios, lo saco del anatema. Dijo Martín Fierro, ningún vicio acaba donde comienza. Y es cierto. Si no está en la palabra de Dios, pero es cierto. Ningún vicio, ningún pecado, ninguna desviación acaba donde comienza. Y si alguien tiene poder de Dios para decir, estoy pecando, estoy mal, me desvié, Señor, haceme volver, ese tiene un don de Dios. Tiene un don de Dios el que cabestea solo hacia la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que si hay un hermano que hace volver al hermano de su mal camino,
habrá salvado un alma de irse al infierno y con su amor cubrió multitud de pecados. Amén. Vamos a pasar al altar, hermanos. Todos los que quieran y deseen y necesiten,